Buenos días, mi nombre es Adel González y el día de hoy vamos a hablar de lo que es electrofisiología cardíaca. Específicamente vamos a hablar de fibra miocárdica contráctil y de la propagación del impulso, que es básicamente ese hecho o acto que le da la funcionalidad de bomba al corazón. Como hoy no contamos con una pantalla lo suficientemente grande como para que se vean las diapositivas, las estaré dejando antes de explicar cada una de ellas un aproximado de 3 segundos para que así puedan hacerle captura. Ok, características morfofuncionales del músculo miocárdico contráctil. En esta parte nos vamos a enfocar más que todo en lo funcional, puesto que esto ya se ha visto en histología, pero necesitamos saber exactamente cuáles son esas cualidades que le permiten al músculo miocárdico contráctil formar parte de lo que es la propagación del impulso y específicamente cómo. El miocardio está compuesto por células especializadas, como lo vendría siendo el cardiomiocito, o mejor dicho, los cardiomiocitos. Esto va específicamente por tres características, que son las que leeré a continuación. Posee una alta actividad de bombas de sodio y potasio, así como también de la entrada de cloro y de la entrada de sodio, que estaremos explicando más adelante cuál es su función y cuál es su importancia. Lo estrecho y junto de una fibra a la otra es lo que permite que se transmita el potencial de acción o también que se permitan las contracciones del corazón. Eso como consecuencia precisamente de la unión de una con otra. Y son células altamente especializadas. Cuando nosotros hablamos de células altamente especializadas es que desarrollan un rol muy diferente también o un rol adicional que las otras células que componen el mismo tejido. Por eso que se le conoce como especializada. Pero es importante entender ya esta parte del miocardio, específicamente del músculo contráctil del corazón, porque él tiene, primeramente, como vamos a ver, él tiene lo que vendría siendo varios núcleos. Entonces, al tener varios núcleos, ya sea en una fibra o en otra, esta acción se le conoce como sinsitio. El sinsitio no es más que precisamente la existencia de varios núcleos en una fibra muscular o sino en varias fibras en general, lo que le permite a cada uno de los núcleos controlar una parte determinada del citoplasma. Y siendo así este caso, y más que todo en las fibras musculares del corazón, permiten que se conduzca de manera correcta lo que vendría siendo el llamado impulso eléctrico, que es también conocido como potencial de acción. Entonces es importante tener estos puntos claros y saber específicamente qué es lo que ocurre o qué es lo necesario precisamente para que se expanda todo ese potencial de acción. Cabe destacar también, muy importante saber lo que el potencial de acción es específicamente eso que llamamos, como lo había dicho, impulso eléctrico. Y es generado específicamente por el nodo sinusoide. Ya estaremos hablando más adelante de eso. ¿Qué es la especialización de una célula? Muy importante también saberlo porque muchos no tenemos claro ese tema. Entonces, células especializadas se les llama a aquellas las cuales cumplen con funciones particulares y nada comunes al resto dentro de un mismo tejido. Muchas veces estas células especializadas las podemos encontrar con las mismas características morfológicas que las demás que componen el tejido. Algunas veces sí, algunas veces no, pero lo cierto es que estas cumplen con dos o incluso más de dos funciones. E incluso para esto tenemos casos, como el de la diapositiva que les mostraré, como lo vendrían siendo los glóbulos rojos, que específicamente son los eritrocitos, las células grasas que ya sabemos que ellas descargan más energía incluso que la glucosa, las células epiteliales ciliadas que son comunes en el epitelio respiratorio e incluso las mismas neuronas que obviamente ya sabemos que son súper especializadas. Ok, entonces volviendo con la especialización de una célula, lo otro que podemos decir de ello es que la mayoría de las veces, como lo había dicho, poseen características morfológicas diferentes y sus funciones van desde protección hasta almacenamiento enérgico. Obviamente depende del lugar y del órgano en donde éstas se encuentran o forman el tejido. Células miocárdicas especializadas. En las células miocárdicas especializadas tenemos específicamente tres, las cuales vendrían siendo las células de Purkinje, que en el caso del corazón se conocen como fibras de Purkinje. Es muy importante tener eso en cuenta porque se pueden confundir con las que son las neuronas o células de Purkinje como tal, que es las neuronas, es decir, las que forman parte del sistema nervioso son las que se le conocen como células de Purkinje. Estas son fibras específicamente. Y algo muy importante también a tener en cuenta de todas las células miocárdicas especializadas es que todas son absolutamente músculo. Es decir, por más que estas se llamen células de Purkinje y tengan algún tipo de trabajo más o menos neuronal, todas terminan siendo siempre fibras musculares especializadas y por eso estaba explicando anteriormente
cuáles son las características de la misma en la parte funcional y también que es una célula especializada para tener esos puntos muy en claro. Entonces tendríamos las fibras de Purkinje, que son una clase de neuronas GBA-érgicas. Eso es muy importante saberlo, por más que estemos hablando de fibras musculares en este caso, porque GBA-érgica es también algo que comparte en común con las fibras de Purkinje. Y es que cuando estamos hablando de GBA-érgica, estamos hablando de neuronas las cuales son capaces de autorregular la acción de una persona sin necesidad de que ésta tenga que enviar algún tipo de estímulo a través de la información que esté recibiendo, como lo es en el caso precisamente de las fibras de Purkinje, que ellas no es necesario que nosotros, precisamente como todo el corazón en general, estemos enviando o pensando en enviar una señal específicamente para que ésta lleve a cabo su función. Es por ello que son de la misma naturaleza. Están localizadas en la corteza cerebelosa y en el miocardio, como sabemos específicamente, y gracias a ellas es posible el potencial de acción. Una característica importante de las células de Purkinje, o de las fibras de Purkinje específicamente, es que las contracciones de ellas son mucho más débiles y se generan sí mucho más rápido que las células pacemaker que pertenecen al nódulo sinusal. Ahora hablaremos de las células T. También llamadas células de transición, son las células encargadas de la dispersión del impulso auriculoventricular. Ellas se encuentran en el nódulo auriculoventricular y siendo así, ellas tienen siempre un retardo que es considerable precisamente para permitir el vaciado de cada una de las aurículas hacia los ventrículos y que se complete un movimiento de contracción del miocardio o del corazón de manera sincronizada. Es por ello que siempre hay diferencias y variaciones de tiempo en la contracción de lo mismo y también debilidad en algunas contracciones con respecto a otras. Esta no es tan débil, sino que está en un intermedio entre estas dos. Y por último estarían las células P, también conocidas como pacemaker, que en español quiere decir marcapasos. Son conocidas así porque es el marcapasos natural del corazón. Es decir, que estas por su poca permeabilidad permiten que haya un proceso de despolarización de manera más aceptable en su organismo, específicamente en su haber, y de esta manera es que es la iniciadora de la contracción de todo el corazón o específicamente de la propagación del impulso, porque aquí se genera y posteriormente por cada una de sus ramas es que se esparce. Ya hablaremos más específicamente de eso. De hecho, aquí en esta foto, en donde está la histología, podemos ver que hay una rama izquierda y una rama derecha que componen lo que vendrían siendo las extensiones de las de His. Cada una de estas ramas izquierdas y derechas posteriormente derivan en lo que son las fibras de Purkinje. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber específicamente de qué es lo que estamos hablando y cómo se ven más o menos estas células histológicamente, que casi nunca son explicadas. Específicamente que tienen las células miocárdicas especializadas y que son las que permiten, y es importante saberlo, la contracción en general del músculo. Es por ello que todas las propiedades como tal son funciones que pueden llevar cada una de ellas y que forman parte del proceso de primero iniciación y propagación del impulso. El automatismo es precisamente esa función, esa característica iniciadora, que es la capacidad que posee una célula de generar un potencial de acción por sí sola sin necesidad de un estímulo externo. Ese es el caso específicamente del nódulo sinusual. Cuando ocurre esto, ya sabemos que es por la permeabilidad, que ella tiene una mayor aceptación, por ende, al ser más negativa de cationes, un mayor canal de sodio y de cloro, y así permitir obviamente que se ocurra el proceso de despolarización. Luego tenemos la conductibilidad, que es la capacidad de transmitir el impulso a lo largo de todas las células del corazón. Esto sí lo tienen todos los cardiomiocitos y es básicamente gracias al sincitio. Tenemos la excitabilidad, que es la capacidad de generar un potencial de acción ante un estímulo, que también en parte todas las células que mencioné anteriormente entran, porque como lo dice aquí, capacidad de generar un potencial de acción a través de un estímulo, y ese estímulo es dado específicamente por el nódulo sinusal, y posteriormente la contractibilidad, que también la tienen obviamente todas las fibras musculares. Después de todo es su principal función. Ahora vamos a hablar en sí de lo más importante que tenemos. Que es la propagación del impulso eléctrico en el miocardio. Realmente no es que haya una serie de patrones o una serie de pasos específicos, pero en todo este proceso se destacan cinco cualidades, que cada una de estas 5 cualidades son ritmicia en el nódulo sinusal, traslado, retraso de la conducción, transmisión por la fibra de Purkinje y transmisión al músculo ventricular. Entonces en ningún libro lo vamos a encontrar organizado de la misma manera, pero sí con cada una de estas etapas más significativas en el proceso. La ritmicia del nódulo sinusal, como lo había dicho, la permeabilidad que tiene el nódulo sinusal es demasiado grande.
con respecto a las demás fibras. Es por ello que permite que haya un canal activo de entrada de cationes o de partículas cargadas positivamente hacia el interior de la membrana. Al ocurrir esto, y de una manera podemos decir un poco más libre o un poco más descontrolada, hace que por consiguiente se despolarice. Despolarización quiere decir que es un proceso irregular o un desequilibrio que hay entre la parte intracelular y extracelular de una célula, específicamente de las células pacemakers que componen al nódulo sinusal. Al ocurrir este hecho, obviamente se genera una descarga eléctrica, o en este caso un impulso eléctrico, que es lo que conocemos como potencial de acción, y que se transmite específicamente por lo que vendrían siendo la rama anterior, media y posterior que tiene el nódulo sinusal, con cierto tiempo de atraso que lo estaremos viendo más adelante en las fotos que les pondré específicamente. Y también esta rama anterior del nódulo sinusal tiene una fibra llamada fibra de Bachmann, que se encarga específicamente de la contracción o de la acción del potencial de acción en la aurícula izquierda. Luego tenemos el traslado del impulso. Aquí cuando viene el traslado del impulso es donde empiezan los retardos o retrasos. ¿Por qué ocurren estos retrasos? Es específicamente para permitir que cada una de las aurículas vacíe la sangre hacia los ventrículos de manera correcta y sin ningún tipo de apuro muy grande. Y si no existiera específicamente este tiempo, ocurriría un desequilibrio primeramente en el sistema circulatorio y también en el de contracción, es decir, en el de propagación de impulso. Luego tenemos el retraso de la conducción. El retraso de la conducción ya lo estaba explicando aquí, pero para explicarlo más detallado y hablar específicamente de ello, podemos decir que el primero se ocurre en lo que vendría siendo el nódulo auriculoventricular. ¿Y por qué ocurre esto? Primero que nada, normalmente es de un 0.03 o en algunos casos de 0.3 décimas ese retardo, pero cuando ocurre ese retardo es específicamente para lo que había explicado anteriormente y también para transmitir el impulso de forma correcta, ya que ni el nódulo sinusal ni el nódulo auriculoventricular tienen la misma permeabilidad, sino que son permeabilidades muy distintas. Es por eso que la contracción se genera de manera más débil en lo que vendría siendo ya el nódulo auriculoventricular. Y al ocurrir esto se tiene que hacer un retraso específicamente para permitir la llegada del impulso de cada una de las ramas que conectan con él. Posteriormente, después del nódulo auriculoventricular, tenemos una prolongación directamente que viene de él, que se llama haz de His. El haz de His también expresa una especie de retardo, pero muy mínimo, aproximadamente de 10 milisegundos o como se le conoce 10 milésimas. Posteriormente, el haz de His se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, que vendrían siendo las fibras terminan derivando lo que son las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje en sí terminan controlando lo que vendría siendo toda la contracción del músculo de los músculos ventriculares o paredes ventriculares. Es por ello que se da, después del retraso de la conducción, la transmisión por la fibra de Purkinje. Algo muy a tener en cuenta es que la contracción de la fibra de Purkinje es la más débil de todas. Es por ello que cuando se dice que hay defectos o anomalías en el nódulo sinoauricular y en el auriculoventricular, o las fibras de Purkinje no son lo suficientemente fuertes como para, primero que nada, hacer latir el corazón a la misma cantidad de latidos por minuto. Y por eso es que es importante siempre revisar el electrocardiograma, porque cada uno de los datos que da es con relación a la despolarización e hipolarización en algunos casos, y indistintamente permite saber si está bien ese proceso de contracción cardíaca o propagación de impulso. Luego tendríamos la transmisión al músculo ventricular, del impulso al músculo ventricular, que realmente no tiene ninguna ciencia o algún misterio muy grande, porque como las fibras de Purkinje están específicamente enterradas o ingresando a esa pared de músculo ventricular, termina obviamente por traspasar esa traspasar ese impulso, ese potencial de acción, y que se repita el proceso de nuevo. Ahora, algo a tener muy en cuenta también importante es que con el nodo sinoauricular las palpitaciones van de 90 a 60 y así van bajando de 30 en 30 cada uno de estos valores. Es decir, que si no estuviera el nódulo sinoauricular, sino nada más el nódulo auriculoventricular, las palpitaciones bajarían de 60 a 30 y luego las fibras de Purkinje bajarían incluso más, de 30
hacia abajo. En algunos casos van de 30 a 15, en otros de 30 a 10, pero realmente las palpitaciones se vuelven muy bajas cuando ocurren algún tipo de anomalías en alguno de los cuerpos que mencioné anteriormente. Y esta es la manera más comprensible y más fácil de entender lo que es la propagación de impulso. Muchas personas la trabajan específicamente con lo que vendría siendo los milivoltios, para saber específicamente cuál es la permeabilidad de la membrana y también cuál es la cantidad de voltios que se maneja y que permite la contracción de cada uno del músculo cardíaco en esta zona. Pero en este caso no lo estamos trabajando de esta manera porque realmente son muchos y pueden llegar más a confundir y se tienen que ver de una manera más detallada y más profunda. Aquí tenemos incluso una foto específicamente explicando lo que vendría siendo las ramas, primeramente del nódulo sinoauricular, del nódulo auriculoventricular y específicamente cómo se da la salida de las DGIs a través del tabique interventricular, posteriormente para derivar en lo que vendría siendo las fibras de Purkinje. Y aquí específicamente tenemos una foto de cómo se ve en el electrocardiograma cada uno de los pasos o cada uno de los actos que había explicado anteriormente. Por último tenemos el principio de todo y nada. El principio de todo y nada dice: una vez que se ha originado un potencial de acción en cualquier punto de la membrana de una fibra normal, el proceso de despolarización viaja por toda la membrana. Si las condiciones son las adecuadas, viaja en lo absoluto. Si no lo son, es el principio de nada. Eso quiere decir o hace referencia específicamente a lo de la conductibilidad que estaba hablando anteriormente, a esa propiedad. Y quiere decir que al igual que un flujo eléctrico viajando a través de un cable, no tiene que haber absolutamente nada que no sea únicamente la fibra de cobre que interrumpa lo que es el proceso del flujo eléctrico. Asimismo pasa con el corazón, es decir que como estamos trabajando con impulsos como los llamamos eléctricos, en este caso potencial de acción, hablando ya de la parte del corazón, siempre tiene que haber, por así decirlo, un camino libre, y así sea una sola afectación o alguna pequeña característica o problema que ocurra en cada uno de los puntos que forman parte de la propagación del impulso, se va a ver muy afectado y va a ser específicamente el principio de la transmisión de nada. Por lo contrario, si todo está en condiciones normales, será el principio del todo. Es decir, tiene que existir las condiciones específicas para que se dé uno u otra.